Bueno, yo creo que yo predico, yo puedo decir una cosita de la palabra de Dios, predico. Pero no pongo excusa, que Dios, yo como el bollo, Dios no coge ni que excusa. Esa cosa de excusa, Dios no la coge. Yo le di 1.300.000 y como quiera, mira, yo estoy predicando. Estoy cansado, estoy predicando. Porque me llamó a esto. Y le dije, Señor, ¿para qué yo estoy estudiando? Yo voy a vivir todo. Yo no sé cómo vivir eso. Cada muchas veces yo puedo estudiar algo, pero para que el diploma tú lo enganches, pero Dios te va a llamar a hacer su obra. Hay pastores que terminaron la universidad y ya no han ejercido nunca, eso no lo han ejercido. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Van al instituto, van allí, hacen maestría, hacen cosas, hacen tantas cosas. Y Dios tranquilo. Yo le puedo decir, no, tu papá pastoría. ¿Cómo? Sí. Y todo diploma Dios, se déjalo ahí enganchado, para que estén ahí enganchados. Muchas veces pasa eso. Y Dios pone de oro. Wow, a mí me encanta porque vemos muchas historias en la Biblia que Dios, a la gente que coge y elige, son gente, señores, que no son de nada. Son gente que no se creen nada, que no se creen nada. Y Dios lo coge y le elige, y lo pone como líderes, y lo pone a llevar a un pueblo que no es fácil. Como nosotros, cacores. Un pueblo como nosotros, totalmente más cacores que ellos. Nosotros muchas veces le echamos culpa de que Israel, Israel sí fue malo, Israel sí fue cacón. Muchas veces nosotros somos peores que Israel. Somos peores muchas veces, porque no nos ponemos a la disposición. Gloria. Póngase a la disposición de su líder. Póngase a la disposición. Mira, yo estoy aquí. ¿En qué yo puedo servir? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Tú quieres lavar la silla? Sí, vamos a lavar la silla. 2 o 3 hermanas y hermanos no están en nada. Vamos a la iglesia. Vamos a lavar la silla, lavar la ventana, la pared, a lavar lo que sea. Pero hay que hacer algo para Dios. Pero muchas sillas que yo lavé y mucho abanico porque la iglesia es bien grande. Había muchas sillas. Nosotros vayan un sábado en la tarde y lavamos una silla. Esos mensajes así no son buenos, porque los mensajes buenos son en jipeta, casa, millones. Sí, esos no son mensajes buenos, pero no. Mire, si usted no se pone a la disposición de Dios, el tiempo va a pasar y usted se va a quedar enano y Dios va a ir afuera y va a coger uno que está afuera, que no sabe leer, no sabe escribir, que no sabe nada. Y cuando lo traiga, le enseña a hacer todo lo que Dios sabe hacer. Amén. Amén. Cuando yo llegué a mi iglesia, no mucho amén, pero tranquilo, que yo no. Tranquilo, no me digan amén. Tranquilo, que yo sé que me saca puta. Cuando yo llegué a mi iglesia, una iglesia grande, gigante, yo llegué con la cabeza bajada, con la cara llena de bombola. Con la cara llena de bombola, digo, Dios mío, ¿qué yo pasé aquí? Pues yo no sé ni hablar. Yo no sé ni hablar. Yo fui segundo vocal del tabernáculo, es decir, el segundo vocal de la directiva. Yo trabajé con los adolescentes, yo fui consejero de adolescentes, dirigí un ministerio por 2 años. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me creía que no servía para nada. Mi mamá me agarraba lo de esto y me decía, tú no vas a servir nada más para vender periódico. Tú vas a ser un vendedor de periódico toda la vida. Yo soy panadero, estudié cocina, he hecho muchísimos cursos. Ahora estoy en la universidad. Quiero terminar la universidad y irme al instituto bíblico. Yo pienso hacer cosas y cosas, aunque yo no viva de eso. Porque al final de todo, cuando venga de Dios me dice, tú no vas a hacer nada de eso ahorita, tú lo que vas a trabajar en mi obra. Amén. A la disposición. Gloria a Dios. A la disposición de la iglesia. Pongamos a la disposición de los pastores, de los líderes. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces decimos, la iglesia no me usa, no me dice, no póngase, dígale. Gloria a Dios. Usted lo tiene en su corazón. Porque muchas veces uno no sabe. Uno no sabe en qué área en verdad uno se puede manejar. Pero pregúntele a Dios, ore. Y dígale, Señor, ¿en qué área? ¿Cuál es mi área? ¿Cuál es mi fuerte? ¿Cuál es mi fuerte en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Dile, Señor, para yo hacerlo. No, usted no se va a poner en disposición de los pastores, usted se va a poner en disposición de Dios. Amén. Iglesia. Aleluya. El líder que yo decía que no antes, mucho que no. A veces hemos estado arrollados, que no tenemos predicador el día. Yo no él, porque él es que hace él y mi esposa y su esposa que hacen el culto. Y él me ha llamado, me ha dicho, líder, estoy arrollado. ¿Qué pasa, mi líder? No tengo predicador para mañana lunes.
Eso lo oculto fuera. Yo le dije a la vuelta, no canté la del pañal. Pero yo le decía que no. Mira, el versículo semana antes. Bendito estoy llorando a su iglesia. Un martes estoy llorando, martes no, un sábado. Estoy llorando y me habla el Espíritu. Me dice, hay un joven de allá. Y el Espíritu me dice, ese joven lo vamos a firmar. Y fulano de tal te va a llamar para que tú prediques. Señor, tú no dices caso a Dios, no. Tú no dices caso a Dios. Lo dice el loco. Y el líder del domingo que ven le dice, necesito que tú prediques el lunes. Ay, pero la verdad era Dios. El muchacho la calle lo firmando. Yo, ay, Señor, pero la verdad era Dios. Dios está hablando, el enemigo está haciendo muchas cosas y muchas muecas, pero Dios también está hablando. Dios se está glorificando. Dios está hablando también. Dios está hablando. Dios se está glorificando en la iglesia. Dios se está dejando manifestar en la iglesia. Gloria al Señor. Y muchas veces nosotros creemos que no. Sí, Dios habla. Muchas veces la gente dice, mira, Dios le puede hablar a una gente todos los días. Sí, Dios le puede hablar todos los días. Vamos a ver cómo está la intimidad de ese hombre, de esa mujer de Dios, con Dios. Porque si está buscando, si está orando, si está ayunando, le va a hablar al diablo, le va a hablar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene que analizar cuánto es de Dios. Tiene que analizar cuánto es de Dios. Hay cosas que tú entiendes con parte de parte de Dios. Y Señor, confírmame si es de parte tuya. Muchas veces uno siente correntazo cuando alguna vez que de Dios. Uno siente el correntazo de su guapo. Sí, muchas veces uno dice, me dice, dale la camisa que tú tienes a ese varón que hay al frente. Yo empiezo a moverme y a mirar para todos lados. Wow, y será Dios. Sí, varón, fue Dios que le habló. Y el que le va a decir que le dé una camisa al varón. No se lo voy a decir. Lo que le voy a decir otra cosa mala. Es esa camisa y entrevista. Y olvídese de eso, que mañana va a venir uno más loco que le va a dar 10. Aleluya. Yo creo que este mensaje es para la iglesia. Yo creo que este mensaje es para la iglesia. Entonces, yo termino con eso. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Alabanza sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gracias a Dios. Anoche, mientras yo oraba, ahora ve acá, de la camisa del niño. Anoche, mientras yo oraba, Dios me presentaba 3 gente. Era él, el pastor y el baterista. Mira, de la forma que tú eres, de la forma que tú eres y como tú eres en Dios, a Dios le encanta eso. Aunque te digan loco, esa es la forma que Dios le gusta, escucha bien. Esa es la forma que a Dios le gusta, la forma que tú tienes, de cómo tú eres, de cómo tú caminas, de cómo tú te manejas. Esa es la forma de cómo tú abrazas a la gente y le des ese cariño. Dice Jehová de los ejércitos que a mí me gusta esa forma y que la siga haciendo y no la cambie por nadie. Mientras Dios no te diga, no te muevas, quédate así de esa forma. Así dice el Señor de los ejércitos. Shalem, Andorema, Sa.
Estábamos ministrando aquí abajo. Incluso yo estaba sentado en el altar porque estaba cansado. Y me dice el evangelista,